la pantalla. Ya. ¿Se ve la PPT? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, ¿en qué nos habíamos quedado, chicos? ¿Se recuerdan? Vimos un video, ¿cierto?, de análisis y descripción de cargo, porque estábamos entrando en lo que eran los procesos del sistema de gestión de personas. Y yo les dije que ahora íbamos a comenzar con ya una cosa más específica en relación a lo que vimos en el video. El video se los dejé también en el Teams, allá ahí está el link para que puedan verlo. Así que vamos a continuar con la materia. Por favor, si hay dudas me van interrumpiendo nomás. Ya. Entonces vamos a comenzar con descripción de cargo. ¿Ya? La descripción de cargo es una etapa de la gestión de personas que se inscribe dentro del proceso de descripción y análisis de cargo. A eso nos vamos a abocar en esta clase. Entonces, ¿y qué es un cargo en el contexto de la gestión de personas? Podemos decir que es un conjunto de funciones, de paréntesis, tareas o atribuciones, con una posición definida en la estructura organizacional, esto es, dentro del organigrama. Nace de la división del trabajo y determina el rol que las personas juegan en las organizaciones. También podemos entenderlo como un ente abstracto que reúne el conjunto de deberes y responsabilidades que definen una función determinada al interior de una organización y que ésta rotula de una forma determinada. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ninguna duda? A mí lo que me interesa es que se den cuenta que cuando hablamos de cargos, ¿cierto? Nosotros podemos hablar de los cargos de una empresa y la empresa no tener contratada a ninguna persona. Puede ser una empresa que esté comenzando. Por eso que decimos que un cargo es un ente abstracto. ¿Ya? ¿Se entiende ese concepto? Sí, profe. Sigamos. Con el concepto de cargo surge también el de puesto, que viene a ser el número de ocupantes de un cargo, o más específicamente, las estaciones físicas de trabajo necesarias para ejecutar a cabalidad un cargo. Así tenemos que la cantidad de cargos y de puestos de una organización no son lo mismo. Por ejemplo, un banco determina que el conjunto de deberes y responsabilidades que define una función de resguardo, recepción y entrega de valores debe ser rotulada como cajero. Y ahí surge el cargo de cajero. Acto seguido, el banco se pregunta, ¿y cuántos cajeros necesitamos para que esta función se lleve a cabo cabalmente en nuestro banco? Supongamos, por ejemplo, 50. Entonces, el cargo de cajero es uno solo y los puestos de cajero 50. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ya, a ver, cuando ustedes lean, y especialmente en las traducciones que son mexicanas, ¿ya? De repente ellos hablan indistintamente de cargo o de puesto. No son muy puristas, digamos, en términos de los conceptos, ¿ya? Pero es importante que ustedes sepan la distinción y en el contexto de lo que se está planteando tienen que precisar de qué se está hablando, ¿ya? Si de cargos específicamente o de puestos. Sigamos.
Así tenemos que en toda organización es importante el adecuado diseño de sus cargos. Y el concepto de diseño de cargos, ¿cierto? Se refiere a diseñar un cargo implica establecer 4 condiciones fundamentales. Primero, el conjunto de tareas y atribuciones, que es el contenido del cargo. Segundo, cómo deberá cumplir esas atribuciones y tareas, que son los métodos y procesos de trabajo. Tercero, a quién deberá reportar el ocupante del cargo en términos de responsabilidad, ¿cierto? O sea, ¿cuál es la relación con su jefe? O sea, en otras palabras, de quién depende. Y cuarto, ¿a quién deberá supervisar o dirigir? Esto se refiere a la autoridad, que es la relación con subordinados. Hay cargos en donde nos vamos a encontrar, ¿cierto? Y muchos, en donde no supervisan a nadie, ¿ya? Que no hay relación con subordinados porque no tienen autoridad sobre gente. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Profe, Dígame. disculpe, es que me acabo de enchufar. ¿Me podría explicar, por favor, la diferencia entre cargo y puesto de trabajo? Georgina, ¿cierto? Sí. Sí. Ya. Un cargo es un ente abstracto que reúne el conjunto de deberes y responsabilidades que una organización ha determinado, ¿cierto? Que son las que satisfacen una función. Y una vez que lo ha precisado, le coloca un nombre. Por eso dije, la rotula de una manera determinada. Como el ejemplo que yo les decía, ¿cierto? De el conjunto de funciones relacionadas con la tenencia, recepción y resguardo de dinero. Y el banco decía, a esta función la vamos a llamar cajero. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe, ahora sí, muy amable. Ya. Entonces, una vez que tiene definida ya el nombre que le va a asignar a esa función, dice ya. Y para que esta función se lleve a cabo de excelente forma en nuestra organización, ¿cuántos puestos de trabajo necesitamos? Entonces, por eso les decía el ejemplo, el cargo era cajero y para que se lleve a cabo de buena forma necesitamos 50 estaciones de trabajo. Entonces tenemos un cargo de cajero con 50 puestos de trabajo. ¿Ahí te queda más claro? Ya, profe, súper. Ahora sí, muchas gracias. Nada, Georgina. ¿Ya? Sigamos. Con lo anterior ya claro, más lo visto en el video, entraremos a aspectos más específicos. Y aquí vamos a hablar de la descripción de cargo. La descripción de cargo es un documento escrito que identifica, describe y define un puesto de trabajo en función de sus obligaciones, responsabilidades, condiciones laborales y especificaciones. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ya. Se habrán dado cuenta que en esta definición, ¿cierto? No se hace distinción entre los conceptos de puesto y cargo, porque estamos hablando de la descripción de cargo y en esta definición, ¿cierto? Se define un puesto de trabajo, ¿ya? Pero por el contexto, ¿cierto? Estamos haciendo referencia a descripción de cargo, ¿ya? Sigamos. En materia de descripciones de cargo nos vamos a encontrar que existen dos tipos. Descripciones específicas de trabajo y descripciones generales de trabajo. ¿Ya? En las específicas, ¿ya? Es un resumen detallado de las tareas, obligaciones y responsabilidades de un trabajo. Este tipo de descripción se asocia con estrategias de flujo de trabajo que destacan la eficiencia, el control y la planificación detallada del trabajo. Se ajusta mejor a una estructura burocrática, con fronteras bien definidas que separan las distintas funciones y niveles de la dirección. Por ejemplo, para que les quede más claro, en una estructura organizacional, ¿cierto?, de un ejército, nos vamos a encontrar los generales, los coroneles, los comandantes, los capitanes y tenientes, los subtenientes, los sargentos, los cabos, los soldados. ¿Qué característica tiene acá? ¿Cierto? Que es burocrática, dirección de arriba a abajo, muchos niveles jerárquicos, tareas muy especializadas, descripción muy detallada de tareas, fronteras muy rígidas entre las tareas y unidades. Los individuos trabajan
independientes. La carrera es jerárquica dentro de una misma función. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, para una estructura de este tipo, ¿cierto? Seguramente trabajaríamos con descripciones específicas, ¿ya? Ahora, normalmente, y en los mercados en que nos movemos, ya, lo más raro es encontrarse con organizaciones que sean de este calibre, ¿ya? Hoy en día las organizaciones, por distintos motivos, necesitan ser mucho más flexibles. Y ahí es donde nos encontramos con descripciones generales de trabajo, ¿ya? Que es un tipo de descripción nueva, se asocia con estrategias de flujo de trabajo que destacan, ¿ya?, la innovación, la flexibilidad y una planificación amplia del trabajo. Este tipo de descripción se adecua mejor a una estructura plana o sin fronteras, en la que los límites entre funciones y niveles de dirección están difusos. Por ejemplo, ¿ya?, muchas organizaciones de hoy en día, como podría ser un bufete de abogados, donde tenemos un socio principal, socios y asociados, ¿ya? O sea, es una estructura mucho más plana, o sea, cuando hablamos de plana es que no tiene tantos niveles, no es tan alta, ¿ya? Es más bien bajita. Dirección descentralizada, pocos niveles jerárquicos, tareas definidas en términos generales, descripción genérica de tareas, fronteras flexibles entre tareas y unidades, énfasis en los equipos, fuerte atención en el cliente. La carrera es horizontal, ¿ya?, entre las distintas funciones. ¿Se aprecia la diferencia entre una y otra? Sí, profe. ¿Ya? ¿Ninguna duda? Profe, ¿cuáles eran las descripciones generales? ¿Perdón? Las generales. Que en esa como que no la Y entendí las muy bien. generales, como que la que estamos mostrando acá, a diferencia de las específicas, ¿ya?, son para estructuras organizacionales en donde nos encontramos con las características que están acá, que son más planas, no tienen tantos niveles jerárquicos. Las tareas se definen en términos generales, o sea, amplios, no como en la estructura, ¿cierto?, que era lineal y jerárquica, en donde lo que hacía un capitán es muy distinto a lo que hace un sargento y un soldado, por ejemplo, ¿ya? Que teníamos el ejemplo de una estructura militar. ¿Te queda más claro? Sí, profe, ahora sí. Ya. La descripción de cargo debe responder a las siguientes preguntas básicas. ¿Qué hace el ocupante del cargo? ¿Cuándo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Y por qué lo hace? ¿Se entiende cada una de estas preguntas? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Repasémosla. Cuando decimos qué hace el ocupante, lo que esperamos, ¿cierto?, es saber cuáles son el conjunto de tareas, ¿ya?, y funciones que lleva a cabo, ¿cierto? El cuándo lo hace se refiere también, ¿ya?, a con qué frecuencia se hacen, ¿cierto?, estas tareas y funciones. Porque es muy distinto que te encuentres, por ejemplo, con una descripción de cargo en donde te dicen, suponte, ¿ya?, que el trabajador el cargo que se está describiendo es un cargo de tipo operativo y te dicen que la persona, ¿cierto?, moviliza en carretilla, no sé, ya, 500 kilos. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, pero que movilice esos 500 kilos en un día o que lo haga en 6 meses, ¿es diferente? Sí, vos, profe, obvio que sí. Obvio que sí, pues si a una persona la hace movilizar 500 kilos en un puro día, califica para trabajo pesado inmediatamente, ¿cierto? Sin embargo, si te dicen que en el transcurso de 6 meses moviliza en material 500 kilos, se supone que en el lapso de 6 meses
se va distribuyendo esos 500 kilos, ¿cierto?, en cantidades mucho más pequeñas. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ya? O en el ámbito de gestión, si te dijeran la persona debe tomar decisiones que involucran hasta 5 millones de pesos, ¿te importaría saber si esas decisiones son diarias, semanales, mensuales? ¿Tiene sentido saber con qué frecuencia? Sí, profe. Obvio, ¿ya? El cómo lo hace se refiere a los métodos de trabajo o al tipo de instrumental que utiliza, ¿ya? Y el por qué lo hace, aquí haga referencia, chicos y chicas. Al propósito, profe. Al propósito, lógico, ¿ya? O sea, a la lógica, o sea, lo que hace, ¿ya? Tiene lógica dentro del contexto de la empresa. ¿Y por qué es importante? Porque fíjate que hay muchas organizaciones que nunca han tenido descripciones de cargo y fueron creando cargos y cargos y cargos, y muchos de esos cargos de repente aparecían porque, por ejemplo, de repente, no sé, ¿ya? El primo hermano de X persona o alguno de los dueños necesitaba completar algunos meses para poder jubilarse, ¿ya? O por hacerle algún favor a algún pariente, ¿cierto? Lo incorporaban y eso después se iba eternizando en el tiempo, pero eran cargos que no tenían sentido o propósito, como dijo, ¿cierto?, el compañero, ¿ya?, en el contexto de lo que eran los objetivos de la organización. Por lo tanto, cuando nosotros describimos un cargo, es importante que esa descripción nos deje clara la lógica de la existencia de ese cargo en la empresa. Porque si de repente te encuentras que tienes lo que hace, cuándo lo hace, cómo lo hace, pero no le encuentras lógica a lo que está haciendo, significa que ese cargo tal vez está sobredimensionado para la organización. ¿Se entiende? O no tiene sentido de ser. ¿Me escuchan? Sí, profe. A ver, supongamos que te encuentras, tú de repente llegas a trabajar a una empresa y te encuentras, ¿cierto?, que estás revisando ya en un proceso de actualización de descripciones de cargo con el cargo de ascensorista. Y resulta que te fijas, ¿ya? Y los ascensores son automáticos. ¿Cuál sería la lógica de que existiera? Estaría de más, pues. Estaría de más, ¿cierto? Bueno, a eso me refiero, chicos, ¿ya? Cuando decimos por qué lo hace, es porque el cargo debe tener un propósito dentro de los objetivos de la empresa. O sea, debe haber lógica en su existencia. ¿De acuerdo? Entonces, la descripción de cargo se encarga de hacer un inventario de los aspectos significativos del cargo y de los deberes y las responsabilidades que comprende. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Digamos. Ya. Y acá entramos, ¿cierto?, lo que es la descripción de cargo. Cuando tenemos la descripción del cargo, estamos hablando de los aspectos intrínsecos del cargo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Son los aspectos que son propios del cargo, que se dan en el ambiente del trabajo, en el contexto del trabajo. ¿Ya? Como por ejemplo, el nombre del cargo, la posición del cargo en el organigrama, el contenido del mismo, ¿ya? En estos aspectos que están de identificación tenemos el nivel del cargo, la subordinación de quién depende, a quién supervisa, si es que se supervisa gente, si tiene comunicaciones colaterales, ¿ya? Y en el contenido del cargo tenemos las que son diarias, las semanales, las mensuales, las anuales y las esporádicas en términos de la frecuencia. ¿Se comprende eso? Sí, profe, pero ¿puede repetir lo que es intrínseco, por favor? Intrínseco es que es propio del cargo, ¿ya? Se da en el contexto de la organización, o sea, en el contexto de la empresa y de lo que tiene que hacer el cargo. Por eso que el nombre, la posición y el contenido del cargo son
propios del cargo, están en el contexto de la organización y su quehacer. ¿Se comprende, Mario? Sí, profe, ahí sí. Ya, te vas a dar cuenta más claramente de la diferencia cuando veamos los aspectos extrínsecos, ¿ya? Porque teníamos como título, ¿cierto?, en la PPT, análisis y descripción de cargo o descripción y análisis de cargo, ¿ya? El análisis de cargo, dice, una vez identificado el contenido del cargo, que son los aspectos intrínsecos, o sea, lo que es propio de él, se analiza el cargo en relación con los aspectos extrínsecos, es decir, los requisitos y exigencias que el cargo requiere del ocupante. La idea es estudiar y determinar los requisitos de calificación, las responsabilidades implícitas y las condiciones que el cargo exige para ser desempeñado de manera adecuada. Y acá tenemos, ¿cierto?, la otra gráfica. El análisis de cargo se refiere a los aspectos extrínsecos, que son los factores de especificación. O sea, cuáles son los aspectos que requiere ya una persona ya para poder ocupar ese cargo. Y dentro de eso nos vamos a encontrar con requisitos intelectuales, requisitos físicos, responsabilidades implícitas y condiciones de trabajo. Si se dan cuenta, a diferencia del otro, ¿cierto?, son aspectos que están en el contexto de la empresa, ¿ya?, pero son mucho más amplios. Los requisitos intelectuales vienen con la persona desde afuera, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Los requisitos físicos también. Y las responsabilidades implícitas y las condiciones de trabajo, ¿ya?, son, por así decirlo, ya, especificaciones generales que se dan por estar dentro de lo que es ese sistema organizacional. Son más amplios, ¿ya?, que los factores que son propios del cargo, como es su identificación y su contenido. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Sí, profe. En los requisitos intelectuales nos vamos a encontrar con la instrucción básica, la experiencia necesaria, la iniciativa necesaria, las aptitudes necesarias. En los requisitos físicos nos vamos a encontrar con el esfuerzo físico, la concentración, la constitución física necesaria. En las responsabilidades implícitas, ¿ya?, son por supervisión, por materiales y equipos, por métodos y procesos, por dinero, título, valores o documentos, por información confidencial, por seguridad de terceros. Y en las condiciones de trabajo nos vamos a encontrar con el ambiente de trabajo y los riesgos inherentes del mismo. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya, sigamos entonces. Con todo esto llegamos a confeccionar una descripción de cargos, ya definida en la diapositiva número 6, ¿ya?, que es un documento formal de empresa, ¿ya?, y que éstas deben preocuparse de mantener actualizadas. Cada empresa puede definir el formato de sus descripciones o tomar algún formato prediseñado de algún libro de texto. Independientemente del formato seleccionado, toda descripción debe tener las siguientes 3 áreas de datos: datos de identificación del cargo, datos de contenido del cargo y datos de especificación del cargo. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Ya, Sí, profe. ya. Muchas veces me consultan por la extensión que pueda tener una descripción de cargo y realmente no existe un estándar al respecto. Depende de cada empresa. Personalmente yo las he visto de todos tipos, algunas de 2 páginas y otras hasta de 10 o más, ¿ya? En fin, depende de qué considere cada empresa adecuada y útil para sus objetivos en materia de gestión de personas. A raíz de lo anterior, es que ha surgido en las organizaciones una nueva herramienta denominada perfil de cargo, que es un extracto de los aspectos más relevantes de la descripción de cargo, especialmente cuando se describe por competencias, y que es muy útil y requerida cuando se desea activar un proceso de reclutamiento y selección de personal. ¿Se comprende?
Sí, profe. Sí, profe. Ya. ¿Cuántos de ustedes trabajan? ¿La mayoría? Sí, yo sí al menos. Bueno, a ver, los que trabajan, ¿ustedes conocen su descripción de cargo? Yo no, profe. ¿Y tú, Mario, que trabajas, la conoces? O sea, la descripción no la conozco, pero sí las labores que tengo que realizar. Sí, pero es cierto, dijimos por definición que la descripción de cargo es un documento formal de empresa. O sea, en el contexto del deber ser de la gestión de personas, deberían estar las descripciones de cargo, porque si no nos quedamos con que la cosa se va transmitiendo, ¿cierto?, de boca en boca, y se supone que en una empresa las cosas son formales. Bueno, en definitiva, cuando yo les pregunto es porque generalmente cuando uno le consulta a los alumnos que trabajan o han tenido experiencia laboral, son muy pocos los que conocen su descripción de cargo, ¿ya? Porque ocurre que muchas empresas, ¿ya?, no abordan este tipo de procesos debido a que los consideran bastante largos y mientras más cargo tenga la empresa, más se va a demorar en confeccionar todas las descripciones de cargo. Y muchas veces ocurre, ¿ya? Habíamos hablado, ¿cierto?, que las empresas evolucionan, van cambiando, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Y resulta, ¿ya?, que producto de esta evolución, tú te encuentras con que de repente inviertes mucho tiempo en una descripción de cargo que al año o a los 2 años ya ha dejado a muchos cargos obsoletos. Entonces, dentro de lo que es la teoría, siempre se plantea que la descripción de cargo debe ser un proceso permanente y continuo, cosa de ir revisando, ¿ya?, de manera periódica las descripciones para asegurarse, ¿ya?, de que éstas no queden obsoletas. Es por eso que en muchas empresas no los encuentras, ¿ya?, porque si las tenían, ¿cierto?, ya están obsoletas, ¿ya?, y porque no quieren invertir tanto tiempo en volver a actualizarlas. Es por eso que les menciono aquí que ha surgido este nuevo concepto del perfil de cargo, ¿ya?, que es una versión mucho más resumida del instrumento, en donde, existiendo descripciones ya hechas, se rescatan los aspectos relevantes y de ahí en adelante, ¿ya?, se van manejando, ¿ya?, los cambios que se producen en estos aspectos relevantes, especialmente cuando se describe por competencias y no se describen tareas específicas. Esa es la diferencia, por ejemplo, ya entre cuando decíamos que habían descripciones específicas de cargo y descripciones generales de cargo. Cuando estamos hablando en descripción basada en competencias, estamos en el escenario más general, ¿ya?, del trabajo de descripción de cargos o de perfiles de cargos. ¿Se comprende? Profe, Sí, una profe. consulta. Dígame. Entonces, el perfil de cargo es un documento aparte del contrato, porque generalmente en el contrato también salen algunas descripciones de lo que uno va a hacer Sí, dentro de la Mauro, empresa. ¿quién es? Sí, Mauro, sí, lo que pasa, Mauro, y como lo vamos a ver más adelante, cuando veamos unos aspectos legales, en el contrato de trabajo se deben señalar, ¿cierto?, a grandes rasgos lo que es tu trabajo. ¿De acuerdo? sí, ¿Aló? profe. Ya. Sí, Pero por una razón obvia, ¿cierto?, de la extensión que pueda tener un contrato, lo que ahí se menciona es, pero el resumen resumido, ¿ya?, de lo que puede ser tu cargo. No es una descripción, es un documento distinto, ¿ya? La descripción de cargo es un documento formal de empresa que da cuenta de cada uno de los cargos que en ella están, ¿ya? Pero es distinto al contrato de trabajo. ¿Te aclara la consulta, Mauro? sí, profe, la tengo clara. Ya está. Entonces, chicos y chicas, recapitulando, de acuerdo al video y la materia, ¿ya?, ¿cuáles son las herramientas o medios utilizados para la recopilación de información en un proceso de descripción y análisis de cargo? Porque tenemos que recoger información, ¿cierto?
profe? Cuando vamos a describir un cargo, para poder responder qué hace un cargo, cómo lo hace, cuándo lo hace y por qué lo hace, tenemos que recolectar información, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Entonces, de acuerdo a lo que vimos en el video, la clase pasada, ¿cuáles eran las herramientas o medios que ahí se mencionaban para poder recopilar esa información? A través de cuestionario, observación. Bien, cuestionario, observación, ¿qué más? Falta uno. Y entrevista, que no se les olvide, ¿ya? Los medios típicos para recoger información son los cuestionarios, la observación directa y la entrevista, y la combinación que tengas que ir haciendo de ellos, ¿ya? Ya, profe. ¿Estamos claros? Ya, sigamos. ¿Cuál es la utilidad? ¿Qué tal que redacté mal eso? Ya, ¿cuál es la utilidad para la empresa de contar con descripciones o perfiles de cargo? ¿Para qué le sirve a la empresa? También aparecía en el video. Para definir las funciones y las actividades de los empleados. Ya. ¿Para qué más? Para ver si tienen que capacitar a su personal. Perfecto. ¿Para qué más? Para ver la remuneración que pueda haber en el mercado por el cargo. También, ¿cierto? O sea, para poder establecer, ¿cierto?, las bandas salariales. ¿Y cuál más podría ser? Nos faltan unos pocos. Para la evaluación del desempeño, y es otro proceso que vamos a ver más adelante, pero cuando se evalúa el desempeño, ¿cierto? ¿Ya? Tú para evaluar el desempeño tienes que saber qué es lo que tenía que hacer la persona para poder contrastarlo con lo que hace, ¿o no? Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona para poder efectivamente contrastarlo con lo que en la realidad está haciendo? ¿Ya? Te lo entrega la descripción o perfil de cargo, ¿ya? Y también nos sirve para colaborar en los procesos de reclutamiento y selección de personal. Porque cuando yo voy a reclutar, ¿ya? Porque tengo que llenar una vacante, debo saber, ¿ya?, qué es lo que tiene que hacer la persona y cuáles son las características que debería poseer el ocupante de un cargo. Por lo tanto, para todo eso me sirve, ¿ya? Me ayuda para los procesos de reclutamiento y selección. Es la base para la evaluación del desempeño. También colabora en todo lo que son las definiciones de capacitación que en la empresa se deben efectuar. Y como dijo la compañera, ¿cierto?, colabora fuertemente en lo que es la definición de los niveles de renta que se van a manejar al interior de la organización. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre los datos intrínsecos y extrínsecos del cargo? El aspecto intrínseco es el propio del cargo y de lo que tiene que hacer la persona. ¿Ya? Y el extrínseco es lo que tiene que hacer la persona para ocupar el cargo. Las características que debería Es, poseer las la persona para características. ocupar el cargo, ¿cierto? Perfecto, Georgina. Muchas gracias. ¿Ya?
A ver esto otro si les queda claro, ¿ya? Si tuvieran que describir un cargo de características no operativas, muy de gestión y altamente intelectual, por ejemplo, un analista de remuneraciones, ¿qué medios de recolección de información utilizarían y por qué? Informes. ¿Mm? Dime. El título que tiene, A ver, recuerden que ¿cuáles eran los medios de recolección de información para análisis y descripción de cargo? Dijimos que eran 3. La Cuestionario. La observación directa, la entrevista y el cuestionario. Y las combinaciones que hiciéramos de ellos. Esos son los métodos para recoger información. Entonces, la pregunta es, si tienen que describir un cargo de características no operativas, muy de gestión y altamente intelectual, por ejemplo, un analista de remuneraciones, ¿qué medios de recolección de información utilizarían y por qué? Si sabemos que los medios son la entrevista, la observación directa y el cuestionario. el cuestionario, ¿Y por qué? porque en el cuestionario podría incluir preguntas específicas sobre sus conocimientos. Ya. ¿Quién tiene alguna otra opinión? Ahí la observación entrevista igual. directa. La entrevista, ¿cierto? O sea, ahí podríamos hablar de una combinación. ¿Sí o no? Sí, profe. Tal como se señalaba en el video. Puede ser una entrevista al ocupante y un cuestionario al ocupante, o un cuestionario al ocupante y una entrevista a su jefe directo, ¿ya? ¿A alguien se le ocurre algo más? ¿A alguien se le ocurre algo más? Pregunto, ¿por qué no podríamos ocupar la observación directa? Sí se puede, profe. ¿Quién me respondió? Vania. Vania, cuéntame, Vania, ¿por qué piensas que sí? Porque podríamos ver con detalle cómo la persona se maneja en el cargo. Ya, Y de si acuerdo, está apto para poder estar ahí. de acuerdo, ¿ya? Pero acá, ya pon atención en lo siguiente, y todos, ¿ya? Yo les dije, cierto, que era un cargo muy poco operativo, altamente de gestión, ¿ya? Muy intelectual. Cuando tú puedes observar, es cuando tú puedes ver a la persona las cosas que está haciendo, ¿cierto? Vania, ¿me escucha? Sí, profe. Ya. Cuando yo observo, ¿cierto? Es porque tengo la posibilidad de ver lo que hace la persona. Levanta cosas, mueve cosas, ensambla cosas, traslada cosas, ¿sí o no? Sí. Ya. Pero en este cargo que yo les colocaba como ejemplo, yo les decía era altamente intelectual, ¿ya? Muy de gestión. Por ejemplo, un analista de remuneraciones, ¿ya? O sea, una persona que suponte tiene que confeccionar un finiquito y calcular un finiquito, en donde en términos de la observación que tú puedes hacer, ¿ya? Que la persona está sentada frente al computador. Lo observas media hora, ¿ya? Y en términos de lo que tú observas, te tienes que dar cuenta, la persona sigue sentada frente al computador. O sea, no sé si me entiendes que para los cargos intelectuales, en donde hay muy bajo nivel de operación, ¿ya? Es muy difícil poder determinar qué es lo que se está haciendo, porque es un proceso mental, ¿ya? Y no podemos meternos, ¿cierto?, dentro de la cabeza de la persona, como para poder decir,
ahora está pensando en aplicar, ¿cierto? O determinar la renta imponible. ¿Te fijas? O sea, en otras palabras, ¿ya? El método de la observación directa es sumamente útil y objetivo, pero cuando se trata de cargos en donde tú puedes visualizar, ¿ya? Fácilmente las acciones que está efectuando un trabajador, pero en aquellos cargos que sean de corte intelectual, en donde no podamos, ¿cierto?, ¿ya?, tener una manifestación explícita de qué es lo que está haciendo la persona, ¿ya?, tenemos que jugarnos por las combinaciones de los otros métodos. ¿Les queda claro a todos? Sí, profe. Sí, profe. Vania, ¿y lo comprendiste? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente, chicos, ya cuando vamos a escoger algún método de recolección de información, ¿ya? Ahora, que pudiera ser también pregunta de prueba, ¿ya? ¿Cuál es el mejor método de todos? La entrevista. ¿Ah? La entrevista. ¿Quién me respondió? Fabiola. La entrevista, profe. Hola, Fabiola, la entrevista, ¿ya? Sí. ¿Ya? ¿Y por qué, Fabi? Porque ahí uno puede tomar todos los puntos, puede ver las personas, su comportamiento, el perfil de la persona, cómo responde, su vocabulario, cómo se maneja, hartas cosas que pueden estar dentro del perfil que busca una empresa. De acuerdo. La entrevista te permite recoger información, ¿cierto? También bastante objetiva y de primera mano, si estás entrevistando al ocupante del cargo o si estás entrevistando al supervisor o al jefe del mismo, ¿ya? Pero nos encontramos con algunas limitaciones en términos de que las entrevistas requieren tiempo, ¿o no? Sí. Sí. Sí, entonces tenemos un problema relacionado con el tiempo, que si tenemos muchos cargos y sacamos la cuenta de todos los cargos que tenemos que entrevistar, tal vez vamos a consumir mucho tiempo. Adicionalmente, para entrevistar a alguien, tienes que sacarlo sus actividades habituales, Sí, claro. Se necesita ¿cierto? estar. Y eso para las áreas de gestión de personas los hace entrar en conflicto a veces con las áreas que son dueñas de los cargos, ¿ya? Adicionalmente, si vas a entrevistar, ¿ya?, se requiere que de alguna manera tengas algún nivel de preparación para efectuar entrevistas, o puedes llegar y entrevistar nada más, no cuesta nada. No, yo creo que igual hay que tener un poco de preparación, pero sabiendo bien el cargo que se quiere ocupar y la empresa, conociendo la empresa, uno tiene claro el perfil de la persona que quiere entrevistar, o sea, cuando puede entrevistar. Yo sé que cuesta, pero no creo que sea tanto. Sí, Bien. a lo que voy, Fabi, es que te encuentras con esa otra problemática en términos de que para entrevistar hay que tener algún tipo de nivel de experiencia en procesos de entrevista. Porque de repente tú puedes entrar a entrevistar a una persona que lleva, no sé, 15 años en la empresa, ¿ya? Y tiene mucha más experiencia laboral que uno, ¿te fijas? ¿Ya? Por lo tanto, la persona te puede contar de lo que quiere hacer lucir más dentro de su trabajo, ¿ya? Y resulta que, ¿de qué manera confrontas tú si lo que la persona te dijo, ¿ya?, efectivamente tiene que ver con la realidad, o le echó mucho polvos de hornear a su entrevista? Ah, no, pues todos arreglamos un poquito la entrevista. Queremos No, causar buena hablamos impresión. un poquito. Ya, entonces si estamos claros que en una situación de entrevista, y tal como dice Fabiola, todos, cierto, de alguna manera tratamos de quedar bien parados en una instancia de entrevista, ¿ya? ¿No sería conveniente confrontar de alguna manera lo que estás recogiendo de información con algún otro medio, o con el mismo medio pero con otra persona? Sí, sería de bastante ayuda. ¿Cierto? Entonces,
La respuesta correcta, ¿cierto? ¿Ya? Para efectos de cuál medio de recolección de información es la mejor, ¿ya? Es que no existe un mejor medio, ¿ya? Sino que lo mejor y lo más óptimo es la buena combinación que haga el área de personas en relación a los cargos que deben ser descritos. ¿Se comprende? Sí, profe. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? A ver, les pregunto a ustedes también. Si quisiéramos recoger información a través del cuestionario, ¿es fácil hacer un cuestionario? No, profe. Es complejo, como dice Georgina, ¿cierto? Además que depende mucho de la realidad que tú tengas como empresa. Si tienes una empresa en donde el nivel de escolaridad tal vez no es muy alto, ¿ya? Vas a tener que esforzarte en hacer un cuestionario que sea, pero muy dirigido y muy fácil de responder. Porque si haces un cuestionario que implica redacción, te vas a encontrar con que la capacidad de redacción de las personas puede ser muy diferente entre todos los trabajadores de tu empresa. Como instrumento, es bien barato, ¿cierto? Y lo puedes aplicar masivamente a un montón de personas. Pero el problema del cuestionario es que depende mucho de su diseño para ver si vas a poder recoger realmente información que sea útil. Por eso, nuevamente, ¿cierto? Está el tema de que el mejor método es la adecuada combinación que hagamos, ¿ya? En función de los cargos que debemos describir. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ya. ¿Alguna otra consulta, duda, inquietud o angustia? ¿Hay alguna otra duda, chicos? Chicas, No, profe. ya. Entonces, les voy a dejar como tarea nuevamente. Vuelvan a ver el video. Les dejé el link en el Teams. También están ya, como les decía, la PPT. Entonces, la idea, ¿cierto?, es que podamos retomar el miércoles desde ahí y quizás, ¿cierto?, ver algunos formatos ya de descripción para que ustedes vayan conociéndolo y familiarizándose con ello. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Ya, profe. De acuerdo. de acuerdo. Vamos a pasar lista entonces para ver las personas que me puedan faltar. Ya, veamos. Marco Abarca, Presente, profe. Camila Acevedo, Francisco Ávila, Camila Bravo, Le voy a cerrar afuera. No, yo voy. Lidia Carmona, Lidia, Andrea Espinosa, no está Andrea, Camila Guajardo, Presente, profe. gracias, Claudio Pizarro, Bastián Pozo, Fabiola Quilodurán, Acá, profe. gracias,
Javiera Rivera. Ignacio Vera. Sí. ¿Noche o día? Ya, bueno. Entonces, chicos y chicas, nos vemos el miércoles a la misma hora. Que estén todos bien, se me cuidan. Repasen el material de clases. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Vale, profe. Chao, profe, que Gracias, estén bien. profe. Chao, Que profe. esté bien. Chao. Chao, Profe, profe. no me nombró. Cuídate. Chao, ustedes también. Profe, Oiga, Chao, profe, chao. profe. Chao, Hola. profe, no me chao. nombró. ¿A quién? Marta Flores. Sí, pero te vi, Marta. Ay, es que como había llegado un poquito tarde, pensé que no me Sí, nombró. voy chequeando la lista, entonces a los que no logro ver, ahí lo que los empiezo a preguntar. Así que a los que no les pregunté es porque los tengo presentes, ¿ya? Me Ya, nombró, profe, profe, a mí. gracias, que esté bien. ¿Profe? Sí, dígame. ¿Profe? Sí, Ahora sí me escucha. Tengo problemas con mi micrófono. Me nombró a mí porque yo estuve al presente. la Yeli. Angeli Arenas. Sí, te tengo presente, Yeli. Ah, Sí, ya, profe, profe, me muchas nombró. gracias. ¿A quién? Renato Moya. Y Renato también. Ya, profe. Vale, gracias. Ya, Ya, chao, chao. chao, que estén bien. Profe, ¿y a mí me nombró? Consuelo, Sí. también te tengo presente. Ah, ya, muchas gracias, No profe. hay por qué. Que estén bien, ya se me cuidan. Igualmente, que esté muy bien. Buenas noches. Buenas noches, chao.